Bueno, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver otra clase completa sobre conceptos individuales, conceptos micro, conceptos que podéis utilizar con vuestros propios jugadores, ya seáis entrenadores, analistas u ojeadores, ¿vale? O, como en mi caso, analista individual. Por si no me conoces, mi nombre es Raúl Martínez, soy analista táctico individual, trabajo con futbolistas desde todas las categorías hasta primera división, mejorando su rendimiento técnico-táctico dentro del campo. Y, como digo siempre, si el análisis individual es una cosa que te llama la atención, es algo donde quieras perfeccionar y donde quieras empezar a generar ingresos dentro del mundo del fútbol de manera online, trabajando desde cualquier parte del mundo, aquí abajo en la descripción vas a tener mi Instagram donde puedes enviarme un mensaje y además vas a tener varias clases gratuitas en el primer link para que puedas empezar a formarte. Sin más, te dejo con el vídeo. ¿Del curso de qué posición? Medios centros defensivos, Ah, vale. Vale, vas bien, vas bien. ¿vale? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues me alegro de que te esté gustando y que te esté Sí, sí, aportando. Eso la es. verdad es que sí. Estoy muy, muy, muy contento. Genial, genial, de eso se trata. ¿Qué tal, Santi? ¿Cuánto tiempo, tío? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Raúl? Todo bien por aquí. Estaba analizando un poco el juvenil del Barça en la Youth League. Hostia, no paras, ¿eh? Entre el femenino y el Barça y todo eso, vas hasta arriba, Sí, ¿eh? sí, sí, Muy estoy bien, hasta muy arriba, bien. la verdad. Muy bien, tío. Bueno, Daniel por ahí, que es de los más nuevos, enseguida irá pillando ritmo con el curso también. Israel creo que es de la segunda edición, si no me equivoco, como Santi, o sea que lleva bastante tiempo también. Matías, otra leyenda del curso también por ahí. Sergio, por supuesto, igual está trabajando y no puede hablar. Antonio también es de los que lleva tiempo. Así que muy bien, vamos a volver a retomar un poco lo que hacíamos meses atrás. Los nuevos no lo tenéis tan, bueno, no lo tenéis tan visto, pero los que empezasteis en la primera, segunda, tercera edición, si no me equivoco, ya sabíais que hacíamos reuniones semanales. Vamos a volver a ellas, pero diferentes. No vamos a hacer solo conceptos. Hoy sí que vamos a ver conceptos. Tenemos cosas nuevas, tenemos cosas que añadir al curso. Entonces, como sabéis, todas las actualizaciones que haya van a ser gratuitas para vosotros. Vamos a empezar a meter conceptos nuevos que yo también voy aprendiendo y demás, que ya sabéis que yo me sigo formando, entonces al final, al igual que vosotros, pues yo sigo aprendiendo, todo lo que vaya aprendiendo lo voy metiendo en la formación. Y lo que digo, no van a ser solo sobre conceptos estas reuniones, sino que van a ser también bastante enfocadas al marketing, bastante enfocadas a conseguir clientes, ¿no? Que es lo que queremos todos. Entonces, bueno, esta primera sí que la vamos a hacer enfocada a conceptos. Vamos a ver lo que nos dé tiempo, más o menos una hora, porque creo que cuando falte una hora nos echará de la reunión, me parece, porque tiene el límite. Entonces, nada, esperamos 2 minutos hasta I5 así y I5 empezamos a darle caña. Tengo preparados... bueno, preparados tengo 12 conceptos, no va a dar tiempo a ver los 12, pero bueno, con que veamos 7 8 yo creo que va a estar bastante bien. Prefiero dedicarle bastante tiempo a cada concepto, aunque veamos menos, porque al final, como vamos a hacer todas las semanas videollamada, pues tampoco hay ningún problema, ¿vale? Así que nada. Manuel por ahí está también. Manuel creo que todavía no está en la formación, es uno de los que está por ahí pendiente, así que bueno, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo vamos? No sé si me escuchas. Sí, sí, te escucho. Ahí está. ¿Todo Bien, bien? pues sí, todo bien. Acabo de hacer lo que es el pago y eso, para empezar Eso con es, todo. perfecto. Pues mira, ya tenemos un alumno nuevo. Ahora en cuanto finalice la reunión te envío todo el contenido y ya iniciamos con todo, ¿vale? Perfecto. Eso es. Ahí tenemos uno nuevo. Vale, pues son I4, yo creo que podemos ir empezando por lo que digo, porque al final como vamos a hacer una hora, para que no se nos quede corto, ¿vale? Luego lo vais a tener grabado, los alumnos lo vais a tener dentro de la formación, los que no sois alumnos, que de momento no sé si entró alguien que no sea alumno, yo creo que no, bueno, pues no lo tendrá grabado, pero bueno. Lo dicho, vamos con ello, voy a compartir pantalla. Y como siempre, los que nunca habéis estado en una de las sesiones en directo, a mí me gusta mucho ir compartiendo opiniones durante la reunión. Me da igual que, o sea, podéis intervenir en cualquier momento sin ningún problema. Y lo dicho, estamos aquí entre amigos, esto no es una clase como la universidad, ¿vale? Así que nada, me decís si lo veis por aquí, ¿vale? Si alguien me puede... Yo no os estoy viendo ahora, porque estoy con esto. Perfecto, Raúl, se ve, se ve. En Vale, pantalla genial. completa, Se ve perfecto. perfectamente. Eso es, perfecto.
Vale, pues vamos a ver este clip. Lo dicho, si en algún momento se pierde o lo que sea, me vais diciendo, ¿vale? Santi, Matías, alguno de los que lleváis ya más tiempo, me vais avisando. Pero bueno, vamos a poner el clip. Algunos clips, sé que muchos de vosotros los habéis visto, probablemente Santi, Matías, que sois los que más tiempo lleváis, yo creo, puede que ya los hayáis visto, pero vamos a verle matices nuevos, ¿vale? Que yo también sigo, como digo, sigo aprendiendo, así que os voy pasando la información según la aprenda yo. Vale, este es un gol de Julián Álvarez, que a priori, bueno, no tiene tampoco demasiado que comentar, pero hay bastantes cosas interesantes, ¿vale? Vamos a empezar con la jugada. La jugada en sí, bueno, pues parte de un error aquí del lateral que hace un pase muy malo al medio. Lo primero donde yo quiero fijarme es en este tipo de desmarques que hace bastante Julián Álvarez, que bueno, Santi y Matías, como digo, seguramente ya lo hayáis visto en el curso, los que hayáis llegado a la parte de delanteros lo tenéis. Estos desmarques que hace desde segunda línea, ¿vale? No hace los desmarques desde la línea de la defensa, ¿vale? No inicia con la línea de la defensa, sino que inicia muchas veces más atrás, ¿vale? Inicia desde una segunda altura. ¿Por qué hace esto Julián Álvarez? Que lo hace muy bien. Porque en este caso, al iniciar desde una segunda altura, lo que vamos a conseguir es, lo primero, como decíamos en el curso, lo primero es evitar el fuera de juego, es decir, tener mucho más margen para evitar el fuera de juego cuando empezamos ese desmarque. Lo segundo que vamos a evitar es, o lo segundo que vamos a conseguir es tener ya una carrera, ya vamos en carrera mientras que los defensas están parados, entonces al final vamos a llegar con mucha más velocidad a ese duelo con el defensa, entonces vamos a tener mucha más facilidad para superarlo. Y además es muy complicado para el defensa poder pararnos porque al final lo único que puede es ir al choque, ¿vale? Entonces si va al choque al final, bueno, pues podemos provocar una falta en esta zona que al final nos interesa mucho también, ¿vale? Entonces si avanzamos un poco la jugada, tenemos una cosa muy clara aquí, que es este pase en el intervalo, es decir, el intervalo entre, no sé si es una línea de 5, entiendo que sí por la disposición, ¿vale? O bueno, este no sé si es el lateral, pero bueno, vamos a imaginar que es una línea de 4, ¿no? Hace el desmarque en el intervalo entre los dos centrales, ¿vale? Entre central derecho y central izquierdo, y el pase va por el mismo intervalo, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando el pase y el desmarque van por el mismo intervalo? En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta 100%, en el 100% de las ocasiones, es que cuando el pase y el desmarque del jugador van por el mismo intervalo, siempre tenemos que dejar correr el balón, ¿vale? Importante comentarlo esto con los delanteros. Siempre que el pase y el desmarque vayan por el mismo intervalo, salvo que el pase sea un pase muy corto y a lo mejor tengamos que empujarnos un poco con el pie para darle salida al balón, lo más normal es que siempre tengamos que dejar correr el balón, porque el balón está yendo en la misma dirección que nosotros. Sería una tontería tocarlo con el pie porque al final lo que vamos a hacer es frenarlo. Ya digo, salvo que sea una jugada donde, oye, el balón vaya muy corto y nos interese arrastrar un poco más con el pie para darle más salida hacia adelante. ¿Vale? Entonces, interesante ese concepto, ¿vale? El tema de, oye, si soy delantero, si tenemos un delantero, somos entrenadores, que la mayoría lo sois, y queremos ayudarle en este tipo de desmarques, vale, pues una de las cosas que le podemos comentar es, oye, si tú vas a hacer un desmarque en un intervalo y el balón te va por el mismo intervalo, no te va por... A ver, que eso no hay la... Ah, vale. ¿Qué dice Israel? Un poco parecido. A ver, que lo tengo ahí en el chat. Un poco parecido al gol que metió contra Brasil, llegando a esta segunda línea. Pues no lo vi. No lo vi, o sea que no te puedo decir, Israel, pero es probable, porque Julián al final es bastante común este tipo de desmarques de segunda línea. Entonces lo que os decía, si podéis ayudar a vuestros delanteros de esta forma, diciéndoles, oye, cuando el balón te vaya por el mismo intervalo, olvídate totalmente de controlar, es algo que sale natural, es fútbol calle prácticamente, pero deja correr el balón. Y después, si nos fijamos en el remate, ¿vale? Que es algo que estoy trabajando los últimos meses bastante, el tema de las definiciones, ¿vale? Que en el curso no hablamos mucho de ello, va a ser una de las próximas actualizaciones que haya 100%, que es el tema de las definiciones, de cómo poder definir ante el portero. ¿Vale? Tenemos que tener varias cosas en cuenta en este caso, ¿vale? Tenemos que tener primero en cuenta el ángulo de tiro, ¿vale? Es un ángulo bastante complicado, digamos, ¿por qué? Porque al final si tiramos la línea recta desde el palo, estamos bastante más a la derecha del palo, o sea, nos estamos quitando bastante ángulo, pero en este caso, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Tenemos, ¿vale? Lo que nos tenemos que fijar es, primero, ¿el portero está estable? Es decir, ¿está con los dos pies en tierra y está estable o está un poco tambaleándose? En este caso, está sobre una pierna, es decir, está un poco tambaleándose, ¿no? Está saliendo todavía, no está totalmente bien posicionado. Entonces, en esta situación,
tenemos varias opciones. Tenemos la primera opción, que es quizá por primer palo. Es decir, por primer palo es una opción, no es la mejor, ¿vale? No es la mejor opción. ¿Por qué? Porque al final aquí, fijaos que está pisando con el pie derecho. El siguiente paso va a ser con pie izquierdo para estabilizar, ¿vale? Está pisando con derecho, el siguiente lo va a dar con pie izquierdo, ya va a estar estabilizado, ya va a estar tapando primer palo. Entonces, en ese caso, yo creo que cuando Julián golpea al primer palo, lo más probable es que el portero con el pie vaya a poder sacarte el balón. Es lo más probable, ¿vale? Puede ser gol, puede no ser gol. Evidentemente el fútbol no es una ciencia exacta. Estamos intentando acercarnos a que sea lo más exacto posible, pero nunca lo va a ser. Entonces, bueno, al final lo que tenemos que sumar son probabilidades. ¿Qué es lo que está haciendo el portero en este caso? Como el primer palo no está bien tapado del todo, lo que está intentando es venir a tapar el primer palo, ¿vale? Y tratar de tapar su palo, como la regla número 1 del fútbol, ¿no? A lo mejor no la número 1, pero una de las principales es que el portero tapa el primer palo. El primer palo es suyo. Entonces lo que está haciendo es venir con bastante intensidad a tapar ese primer palo. ¿Qué es lo ideal en este caso? El tiro cruzado. ¿Por qué todos estos balones van cruzados? Por lo dicho, porque el portero al final te va a estar tapando el primer palo. El segundo palo siempre va a estar mucho más descubierto. En este caso es muy complicado. ¿Por qué? Porque está cubriendo muy bien el segundo palo, ¿vale? Hace una salida un tanto rara, entonces está cubriendo bien el segundo palo. ¿Cómo va a intentar el portero parar el balón al segundo palo? Nos imaginamos la situación de que el portero, vamos a dar un poco más para adelante, ahí está, fijaos cómo ya saca el pie izquierdo para tapar el primer palo. El portero lo que va a intentar es hacerse con el primer palo, que es su objetivo número 1, y tratar de, con la mano y con el pie, tapar la mayor cantidad de portería posible del segundo palo, ¿vale? Tratar de intentar bloquear el balón de la forma que sea posible en el segundo palo. Entonces nosotros como delanteros, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Tres cosas podemos tener en cuenta. La primera, como está desestabilizado, fijaos en los pies, como no están apoyados los dos, una buena opción puede ser el caño, ¿vale? Una buena opción puede ser el caño. De hecho, hay muchos delanteros que lo utilizan muy bien este recurso. Entonces un buen recurso puede ser ese tiro raso entre las piernas. Eso puede funcionar muy bien, ¿vale? Pero hablando otra vez del segundo palo, de que es donde se suelen hacer más tiros, esos tiros cruzados, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta situación? Que si nos saca la mano y nos saca el pie, sabemos que toda esta zona entre mano y pie va a estar bastante libre, porque al final puede chocar con el cuerpo, pero al final mucho más ancha la mano y el pie que el resto del cuerpo. Entonces tenemos aquí esta zona que es bastante interesante. Entonces sabemos que si tiramos cruzado, con el portero viniendo a tapar el primer palo, y si este balón supera el pie, con que se levante esto del suelo, va a superar el pie, lo más probable es que si va a puerta sea gol. Y es precisamente lo que hace Julián en este caso, ¿vale? Ya digo, en el curso no tenéis tan en detalle este tema de definiciones, es lo que vamos a hacer próximamente, aparte de las tareas de entrenamiento, van a ser las dos actualizaciones más grandes que hagáis, o sea, que tengáis durante los próximos 2-3 meses. Entonces, bueno, creo que vais a tener bastante información de valor ahí, ¿vale? Entonces lo que digo, fijaos cómo la pica un poco, parece que se levanta un poco, fijaos cómo el balón entra botando, ¿vale? Y eso es porque la toca un poco por encima del pie del portero, básicamente para levantarla por encima del pie y que ahí ya quepa el balón y pueda superar al portero, básicamente. Vale. ¿Alguna duda, alguna cosa que queráis comentar? A ver, aquí, por ejemplo, recortarle no lo veo porque está bastante escorado, ¿no? Sí, mira, una de las opciones que tenemos, ¿te acuerdas? Tú te vas a acordar seguro, Santi, 100%, del gol de Cristiano en el Camp Nou contra el Barça. Ese gol que... Sí, me acuerdo. En 2011, ¿te acuerdas, no? Pues es una situación muy parecida, donde le mete el balón Özil, me parece que es Özil el que le mete el balón en profundidad, y Cristiano da un pequeño toque hacia afuera, ya descoloca a Valdés y luego se lo mete por el primer palo. Es otra buena opción. Es decir, si damos un toque más, al final lo que vamos a provocar es más desestabilización del portero. Es decir, va a estar todavía corriendo, va a estar todavía tratando de venir más hacia el primer palo, porque el toque va a ser hacia afuera, va a venir más hacia el primer palo, y lo que va a intentar el portero es tirarse con las manos para intentar bloquear. En el momento en que se tira con las manos, por debajo cabe el balón. Entonces tenemos esa posibilidad. Mucho más complicado, ¿eh? Aunque el gol de Cristiano lo hayamos visto 500 veces y nos parezca fácil porque es Cristiano, no es fácil. Entonces, lo que dices tú, es mucho más complicado el poder regatear ahí al portero. ¿Es una opción?
por supuesto que sí, pero es complicado de hacer. Vale, entonces bueno, ahí ya depende un poco de la facilidad que tenga el delantero para poder definir, de la capacidad física también, para dar ese toque de más. Pero sí, bien visto, Santi, ahí. Vale, ¿alguna cosa más? ¿O pasamos al siguiente? Por mí pasemos al siguiente, Raúl. Venga, genial. Matías, ¿no? Por la voz. Exactamente, sí. Ahí Acá estamos. Argentina. Eso es. Vale, pues vamos al siguiente, que es también de River, también de Julián, que si no me equivoco es este de aquí. Vale, vamos a poner la jugada entera y comentamos. Vale, le va a llegar el balón al lateral izquierdo. Y ahí veis el desmarque otra vez de Julián. Y la definición perfecta otra vez. Vale, ¿qué podemos comentar de esta jugada? Vamos a ir punto por punto. Vale, lo primero. El desmarque de Julián, otra vez. No pegado a la defensa, sino unos metros más atrás. ¿Qué pasa con unos metros más atrás? Tiempo para no caer en fuera de juego, tiempo que le damos al pasador para que nos meta el balón y problemas que le metemos a la defensa porque no tienen una marca fija y porque además venimos nosotros en carrera, venimos rápido y va a ser mucho más complicado para ellos poder pararnos, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto importante. Segundo punto importante, en este caso. Julián ataca la espalda del primer central, ¿vale? Pero no ataca, digamos que ataca el intervalo entre los dos centrales, ¿vale? Pero no ataca el intervalo cerca del segundo central ni por el medio. Fijaos que lo ataca muy cerca del primer central. ¿Por qué creéis que lo ataca tan cerca del primer central? Que luego vamos a ver otro clip que es bastante parecido y similar. ¿Alguien tiene una idea? ¿Se le ocurre algo? Y la ventaja que le saca, al llegar, se separa del segundo central, que es el que está más lejos, y en velocidad él ya le ganó la carrera a ese primer central, entonces ya tiene el espacio para atacarlo y para... O sea, le va a sacar una ventaja considerable, sobre todo sabiendo que la pelota va a ir al vacío. Eso es. Al final, si le atacamos la espalda al primer central muy cerca de él, el primer central está fuera de la jugada totalmente. ¿Por qué está fuera? Porque al final, lo sabemos, los que estáis dentro del curso lo sabéis, el jugador que tenemos detrás ya no es nuestra marca. Es decir, aquí la marca ya pasa a ser del segundo central. Si atacamos muy cerca de la espalda del primer central, estamos condicionando lo primero al primer central, que aquí ya no se tiene que encargar del delantero, sino que se tendría que encargar de cerrar el pase, ¿vale? ¿Por qué? Porque este ya no es su problema. Si está a la espalda ya no es mi problema. ¿Por qué? Porque no lo puedo marcar, no lo estoy viendo, no puedo intervenir sobre él. Como mucho puedo intentar aguantarle la carrera, pero ahora vamos a ver que no es la mejor opción. Entonces, como primer central, lo único que puedo hacer es intentar cerrar un poco el intervalo con el lateral, que también vamos a hablar del lateral. Intentar cerrar un poco el intervalo con el lateral y que el segundo central sea quien persiga a Julián. Lo dicho, ¿qué pasa cuando Julián está tan cerca del primer central? Que el segundo tiene que recorrer más metros y además va a dejar un intervalo aquí enorme, ¿vale? Entonces estamos condicionando al primer central, porque ya le estamos diciendo, oye, te voy a atacar la espalda, olvídate de mí, que conmigo ya perdiste el duelo. El segundo central va a tener que venir mucho más cerca de él, ¿vale? Entonces al final va a recorrer más metros, va a dejar un intervalo con el otro lateral enorme, ¿vale? Que aquí no lo está amenazando nadie, pero lo lógico sería que por aquí apareciese un interior, un media punta. Y este central, como digo, solo tendría que encargarse en esta... que me atraganto. En esta situación de cerrar el pase, ¿vale? Porque al final no puede intervenir con Julián, que lo tiene por detrás, sino que lo único que puede hacer es ir a cerrar ese pase. ¿Qué pasa en Raúl, este caso? Sí, dime. Sí, perdón. Y aparte hay dos cosas que vi que suelen ser habituales, que el segundo central sería el que está más alejado, no suele hacer ese movimiento a veces, o si lo hace a veces tarde, entonces influye, y también el primer central con el que está Julián Álvarez no suelen interrumpir la carrera del rival como para tratar de frenarlo un poco, Sí. y más si viene de segunda altura. Sí, es muy complicado para el primer central poder cortar la carrera porque lo tiene a espaldas. Entonces al final tienes que correr como un poco hacia atrás. Es muy complicado que pueda... O sea, eso tiene que ser previo. Es decir, en el momento en que ya está a la misma altura que tú, es muy complicado que le puedas llegar Exacto. a bloquear. Entonces en el momento en que ya no lo hizo atrás, en el momento en que aquí ya no se metió un poco más atrás, ya es muy complicado poder hacer eso. Entonces
En este caso, otro de los principales problemas que tiene este equipo, que creo que es Alianza de Lima, puede ser, ¿no? Por el nombre, es Exacto, sí, sí. Eso es el lateral. El lateral derecho lo está haciendo, bueno, todo mal directamente. O sea, no hay por dónde pillar esta acción, ¿no? En esta situación, con el balón en banda, ¿vale? Con el balón en el carril exterior y con el extremo en carril exterior, aquí el lateral lo que tiene que intentar hacer es mantener un poco la distancia hacia atrás. ¿Por qué? Porque aquí si marcamos al hombre, realmente no tenemos un peligro claro con el extremo. Es decir, aquí lo que tendría que hacer el lateral es, lo primero, dar 2-3 pasos hacia atrás, es decir, mantener un poco más el intervalo con el central, que aquí es muy grande, ¿vale? Es decir, dar 2-3 pasos atrás, mantener el intervalo y a partir de ahí mirar con el perfil hacia afuera, hacia el extremo, y si el extremo recibe, salto rápido. Perfecto. Pero me da tiempo saltar rápido, es decir, no tengo que estar pegado en banda al extremo como está él, dejando un intervalo muy grande. No, voy a mantener el intervalo, me voy a meter un poco adentro, voy a cerrar el intervalo que es por donde termina entrando el pase, ¿vale? Entonces, en este caso, como termina entrando el pase por dentro, si el lateral hubiese estado un poco más adentro, muy probablemente ese pase no hubiese sido tan bueno, ¿vale? Y luego, si me juegan al extremo, pues desde aquí, como ya estoy perfilado hacia él, salto rápido. Ahí sí, ¿vale? Pero en este caso no tengo por qué estar tan pegado en banda. Segundo, no estoy bien perfilado para correr hacia atrás. Fíjate que está muy de frente al balón. Sí que está con un pie por detrás del otro, pero no está... Aquí si te meten un balón en profundidad al extremo, el extremo está mucho mejor perfilado que tú para correr, entonces no... Digamos que no está haciéndolo bien en ninguna de las situaciones. Y luego otra cosa a tener en cuenta también es el escalonamiento entre centrales. ¿Qué te permite eso? ¿Qué le permite eso a Julián? Que aparte de ganarle la posición al primer central, el segundo te está habilitando el fuera de juego. Entonces al final, bueno, pues a nivel de línea es tétrico este gol. O sea, no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Entonces, otra de las cosas que sí que podemos tener en cuenta aquí como primer central, ¿vale? Que esto es importante, esto es clave, es que en el momento en que nos atacan la espalda, ¿vale? Que ese deja de ser nuestro problema, pasa a ser el problema del segundo central. Una de las cosas que sí que podemos hacer, en este caso, es no intentar, ¿vale? Es complicado esto que voy a decir, pero no intentar seguir el sprint del delantero. ¿Por qué? Porque al final el delantero, al iniciar ese desmarque desde atrás, como hablábamos antes, viene con mucha potencia, viene con mucha velocidad y al final, si intentamos seguirle el sprint, va a ganar el que más potencia tenga. O sea, vamos a jugárnoslo al físico, ¿vale? ¿Qué pasa? Estás jugando contra un equipo superior, que es River Plate, estás jugando con un delantero que es una bestia y al final, pues lo más probable es que vayas a perder ese sprint. ¿Qué podemos hacer aquí como centrales? Evidentemente tenemos que fijarnos en el lateral, que es el que nos está marcando la línea, siempre tenemos que fijarnos en la línea con el jugador que tenemos delante, y en esta situación donde ya vemos que nos está atacando la espalda y que no vamos a poder intervenir, lo que podemos hacer es, punto número 1, venir más aquí para intentar cerrar el pase, punto número 2, quedarnos clavados, y si nos ataca a la profundidad, que pueda caer en fuera de juego. ¿Que no caen fuera de juego? Bueno, está el segundo central para corregir. Es decir, todavía nos queda una bala más en la defensa, que es el segundo central, que es el que tiene que venir a corregir. Pero al final, el primer central lo que hace con este sprint es permitirle a Julián, en todo momento, no caer en fuera de juego. Imaginaos que no existe el segundo central, ¿vale? Imaginaos que no está, porque está escalonado, entonces vamos, permite a Julián tener mucho más espacio. Pero si solo estuviese el primer central, fijaos que con el sprint no caen fuera de juego por intentar seguirle la carrera. En el momento que sale el balón no está en fuera de juego. Lo hace muy bien Julián también, lo hace muy bien el pasador, pero al hacer ese sprint no caes en fuera de juego. Sin embargo, si este central dice, vale, tengo al lateral en línea, ¿vale? Tengo que fijarme en el lateral, que es el que me está marcando la línea, es el que tengo por delante, me están atacando la espalda, no tengo posibilidad de llegar a ese balón en profundidad porque hay muchísimos metros a la espalda de la defensa, me clavo, me quedo quieto. ¿Puede salir mal? Evidentemente sí, pero en este caso con un central detrás todavía, con dos piezas de la defensa detrás, tengo dos balas más que me pueden venir a cubrir por detrás si me sale mal, ¿vale? Entonces, en este caso ya digo, está todo mal, o sea, no hay... Raúl, Sí, dime. perdona, una cosa de la escalonación que estabas diciendo antes, Sí. que aquí está bastante mal, es siempre el central del lado débil, ¿no? Es aquel que tiene que estar a la misma altura siempre del central y del lado fuerte, ¿verdad? Eso es. Porque el central del lado fuerte no puede ver al del lado débil.
al final lo que digo es que el que tiene que marcar un poco la línea es primer central, pero siempre la marca porque está viendo al lateral por delante. Siempre tienes que ir marcándola en función del jugador que tú estás viendo delante. Si el balón está en sector izquierdo, como pasa en este caso, el lateral está aquí, vale, pues el primer central dice: estoy perfilando hacia el sector izquierdo, estoy viendo lo que está pasando en el sector izquierdo, voy a ponerme en línea con el lateral. Segundo central, si el primer central estuviese aquí, vale, estoy viendo de frente al primer central, me vengo a la línea con el primer central, y lateral lo mismo, ¿vale? Fíjate que aquí no hay ningún comportamiento de línea, lo hacen todo al revés. Pero sí, sería un poco el segundo central el que tiene que corregir con el primero, porque es al que está viendo de frente, ¿vale? A ver, que había ahí un mensaje. Israel también agregaría, creo yo, un error en el tema. Además, este desmarque es muy bueno porque también lo hace Gyökeres muchísimo, y vaya si se hincha gol, es el crack. Sí, al final, bueno, son movimientos que si se hacen tanto es porque funcionan. Eso 100%. Así que muy bien ahí. A ver, yo creo que es un tema del recorrido de las líneas, ya que la referencia siempre será el balón, y noto que la última línea está muy centralizada. Pues sí, totalmente. O sea, es que al final no hay por dónde cogerlo prácticamente este gol. Luego fijaos en el comportamiento también del central y del lateral, también a nivel de intensidad. Fijaos cómo vuelven. Esto ya, bueno, ya deja de ser táctico, ya es algo más a nivel de intensidad, más mental. Pero bueno, es un desastre totalmente este gol. Vale, pues pasamos al siguiente. A ver, que había otro. Ahí está Víctor. El desmarque viene desde segunda línea. Sí, es complicado, Víctor. Es un tema complicado porque al final, lo que dices tú, como viene desde segunda línea, es muy complicado poder medir el momento exacto donde tienes que pararte, en este caso, para que caigan fuera de juego. Yo lo que digo es que al final, si el jugador te está atacando la espalda y tú ya sabes que te está atacando la espalda, si tienes bien tirada la línea con el lateral, que es el que estás viendo delante, al final tiene tiempo el segundo central para corregir por detrás. Es una opción, es arriesgada y es complicada de llevar a cabo, fue lo que comenté cuando lo hicimos. Pero bueno, no deja de ser una opción. Al final, medirte en velocidad con el delantero, tienes que ser muy ganador en velocidad. O sea, tienes que intentar ser, no sé, Sergio Ramos en sus mejores tiempos, o Van Dijk, o algún jugador así muy, muy rápido que te pueda ayudar. Pero si no, medirte en ese sprint, al final lo único que estás haciendo es evitarle el fuera de juego y probablemente por piernas perder. Pero sí, es complicado. Al final, bueno, como defensas tenemos siempre las de perder en ese tipo de situaciones, porque al final el delantero suelen ser más rápidos, no tienen por qué, pero suelen ser más rápidos, y además lleva la carrera a favor, ¿sabes? En este tipo de situaciones. Pero bueno, son opciones que tenemos. A ver, voy a buscar aparte, el siguiente. Siguiendo en el hilo de Víctor, el Barça, una de las debilidades este año están siendo las rupturas de segunda línea. Por lo tanto, Sí. Es muy difícil ahí conseguir hacerlo del fuera de juego. Sí, es Que complicado. la línea es muy complicada, la verdad. Es complicado, el Barça al final juega con la línea tan adelante que lógicamente uno de los problemas que tiene siempre va a ser que le busquen mucho la espalda, pero sí, es complicado defender, es bastante complicado. Al final tienes que tirar mucho también de centrales rápidos, de centrales que te puedan corregir al espacio, y bueno, es lo que tiene. Al final, oye, tiene ventajas y desventajas. Las ventajas, que el equipo rival está en fuera de juego prácticamente siempre. Las desventajas, pues que a veces te pillan, como es normal. Entonces, bueno, sí, se lo vemos mucho al Barça este año, la verdad. Vamos a ver este. Similar. Este ya lo habéis visto en el curso, los que lo hayáis hecho. Vale. Ahí lo veis. Fijaos el desmarque de Bellingham. ¿Vale? Fijaos en el desmarque otra vez desde esa segunda altura. ¿Vale? No inicia el año. Es un clip de la temporada pasada, cuando Bellingham jugaba prácticamente de delantero. ¿Vale? Pero no inicia como un delantero puro metido en el intervalo entre centrales, sino que inicia más atrás. ¿Vale? Es un jugador que al final, por piernas, va a intentar ganarte. ¿Vale? Es Eric García contra Bellingham. Al final, pues por potencia, sabes que ese balón te lo va a poder llevar Bellingham probablemente. ¿Vale? Entonces, de nuevo, ¿qué teníamos que tener en cuenta en esta situación?
atacamos la espalda del primer central, pero cerca del primer central. ¿Por qué cerca del primer central? Porque al final, lo que comentábamos antes, al atacar cerca del primer central, el segundo ya lo estamos arrastrando hacia adelante, el primero lo eliminamos porque si encima físicamente es superior, como es este caso, ya entre que va por la espalda y que es superior físicamente, el primer central está muerto en esa situación, y si el segundo central no llega a corregir, pues bastante facilidad en este caso para poder atacar la profundidad, ¿vale? ¿Qué podemos hacer en esta situación para defenderla? Una opción que tenemos bastante interesante en este caso. Fijaos que aquí no hay ningún jugador que te esté amenazando el intervalo entre central y lateral, ¿vale? En este caso, Vinicius, que es el jugador que te podría estar entrando ahí, es el pasador. Se saca un pase increíble. No podemos hacer nada contra ese pase, lógicamente. Bueno, una cosa sí que podemos hacer, que luego la comentaremos del lateral. Pero, en este caso, Eric García, una opción que tiene, ¿vale? Para complicar un poco a Bellingham o para modificar un poco lo que termina haciendo Bellingham, podría ser estrechar un poco atrás. Venir un poco, pegarse un poco más aquí al 15, al otro central del Girona. Venir un poco más atrás, hacer ese intervalo más pequeño. Al hacer ese intervalo más pequeño, bueno, pues ya le complicas un poco a Bellingham. Ya no va recto, sino que va a tener que venir un poco más hacia atrás, un poco más curvo. Y además lo acercas al segundo central. Es decir, el segundo central ya va a estar más cerca de Bellingham, ya va a poder cruzarse. Cuando el segundo central se cruza, primer central, que es el que perdió el primer duelo, viene y hace el lazo, hacen el intercambio de posiciones. Entonces es una muy buena opción. Otra cosa sería que aquí hubiese una amenaza. Entonces aquí Eric García lógicamente no puede venir hacia atrás. Pero sin haber amenaza, perfectamente me puedo venir un par de metros atrás, me acerco un poco al segundo central, o el segundo central incluso se puede acercar a mí, ¿vale? Es otra de las opciones que tenemos, y a partir de ahí puedo bueno, intentar que esté más cerca el segundo central de Bellingham. Otra cosa, otra vez el escalonamiento. Eric García en la línea del campo, el segundo central un par de metros dentro de la línea, de esta línea más oscura, y el lateral más allá de la mitad de la línea. ¿Qué pasa con eso? Que además de que rompemos el fuera de juego con el primer central, el segundo y el lateral lo confirman, ¿vale? La ruptura del fuera de juego. Importante estar siempre muy vivo en este tipo de situaciones, ¿vale? El segundo central, mirando al primero, está perfilado mirando al primero, pues me salgo y me pongo a la altura de él. Lateral, mirando al segundo central, me pongo a la altura de él, me salgo, ¿vale? Pero no puedo estar totalmente escalonado, porque al final con un jugador tan potente como Bellingham ahí lo tenemos muy complicado, ¿vale? Otra vez, misma situación, es una línea defensiva bastante adelantada, ¿vale? Entonces en este caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos intentar hacer en este tipo de situaciones es, si tiramos bien la línea del fuera de juego, que es lo que haría el Barça en este caso, clavarnos. Lo tenemos complicado, lo que decía Víctor, es muy complicado porque te están arrancando desde segunda línea. No me convence del todo en esta situación. El hecho de pararme no me convence del todo por eso, porque lo que dice Víctor, porque al final si te están atacando desde segunda altura, desde más atrás, es muy complicado poder medir, ¿vale? Pero bueno, sería otra de las opciones que podemos tener. Fíjate Bellingham donde, cuando arranca el desmarque, ¿vale? Más o menos ahí, fijaos cómo Eric García está prácticamente nada, un metro metido dentro de esa línea más oscura, y cuando suelta el balón Vinicius, Eric García ya está prácticamente al final de la línea. Ahí si aguantas un poco más, si haces como hace mucho Cubarsí o como hace Íñigo Martínez, que parece que están en un alambre, ¿no? Ahí moviéndose entre el fuera de juego y no, muy probablemente vayas a poder cazarlos en fuera de juego, pero muy complicado, lo que decíamos antes, ¿vale? Y luego la definición, que es otra de las cosas que estamos tocando hoy. En estos balones divididos con el portero, balón dividido con el portero, a mí me gusta siempre intentar regatearlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente siempre las de ganar. Es decir, balón dividido, si intentas un balón dividido, yo le llamo a cuando vamos a llegar prácticamente a la vez que el portero, ¿vale? Otra cosa es que vayamos 1-1 contra él y tengamos nosotros el balón controlado. Ahí, bueno, no es tan dividido. Pero si se nos va el control largo, si llega, yo qué sé, este pase que llega bastante adentro del área, en ese caso sí que nos conviene bastante intentar ese regate al portero, porque una de dos, o lo consigues superar como hace Bellingham, o si no, te va a arrollar. Entonces va a ser penalti probablemente. Si es fuera del área, va a ser tarjeta roja, entonces tenemos que
que intentar aprovecharnos de esas situaciones, ¿vale? Y después, otra de las cosas que podemos tener en cuenta, fijaos en Jan Couto ahí en el lateral, fijaos cómo cruza la pierna, que en este caso no digo lo de cruzar la pierna, como me repito mucho, para intentar bloquear un centro o un tiro, para no quedar de espaldas, sino que en este caso, por pura lógica, si tú estiras la pierna derecha, vas a llegar unos centímetros más adelante que si cruzas la izquierda, ¿vale? Porque por el perfil que tienes, lógicamente si estiras la pierna derecha, vas a llegar más adelante que con la izquierda. Y fíjate que Jan Couto ahí cruza la pierna, ¿vale? Que el pase es una locura y probablemente no lo iba a poder bloquear igualmente. Pero aún así, bueno, es una de las... Bueno, tenemos que intentar, como digo siempre, sumar probabilidades de que salga bien, ¿vale? Dentro de que sea bastante complicado. Así que, Además, bueno, Raúl, sí. el Madrid está haciendo, me está dando la impresión que el Madrid está haciendo mucho este tipo de entradas de segunda línea. Y aquí en este caso, conociendo que Vinicius mete esos pases, no estaría bien que el lateral cambie perfil en ese sentido, que deje por dentro. En este caso, creo que dejar por dentro no estaría tan mal, ya que el extremo está ahí ayudando para tapar ese tipo de pase que da Vinicius. O sea, ya sabemos que ese pase es complicadísimo, que Sí. otro jugador lo puede dar, pero a nivel micro y estudiando Vinicius sabemos que es capaz de hacerlo. Sí, puede ser una opción. Hombre, a ver, al final nosotros ahora tenemos la ventaja de que estamos viéndolo en vídeo, estamos viéndolo Claro. repetido y sabemos que va a hacer eso. Lo normal es que no te dé ese pase. Lo normal al final va a ser que te encare. Sabiendo que es Vinicius, lo más probable es que te vaya a encarar. Claro, el tema de perfiles con Vinicius funciona mal porque le da igual. O sea, te recorta por dentro, por fuera, te lleva en velocidad, da exactamente igual. Es una buena opción, o sea, es una buena opción lo que dices, siempre y cuando sepamos que va a dar ese pase, ¿sabes? Es complicado. Entonces, bueno, sabiendo, si reconocemos un patrón claro en el Madrid de que siempre van a hacer eso, de que es una muy buena opción que suelen tomar, entonces sí, puede ser una buena opción que el lateral cubra ese pase y con el extremo por dentro, como dices tú, si nos recorta por dentro ya sale el extremo, ya tenemos un medio centro además cerca, puede ser una buena opción, pero claro, tenemos que tener muy en cuenta que no siempre se va a dar ese pase y que muchas veces Vinicius te va a intentar regatear. ¿Qué pasa si te intenta regatear? Bueno, le estamos cerrando por fuera no se va a ir, pero por dentro este intervalo a Vinicius le sobra para irse, ¿sabes? Entonces es complicado, es complicado. Yo no cambiaría el perfil personalmente, o sea, creo que hay más probabilidades de que Vinicius te intente regatear, además con tantos metros a espalda libres, que de meterte ese pase, pero sí, si sabemos 100% que el Madrid va a dar esos pases, ahí sí, entonces ahí sí que podemos intentar hacer algo diferente. Pero bueno, ya te digo, no es mala opción, pero es complicado hacerlo porque no sabes lo que te van a hacer. Lo que digo siempre, al final es que la defensa es complicada porque incluso haciendo todas las cosas bien, muchas veces te terminan en gol igual. O sea, reduces probabilidades, lógicamente, pero incluso haciendo todas las cosas bien o como se deberían hacer, entre comillas, pues igualmente te terminan en gol, ¿sabes? Pero bueno, sí, es una buena opción. Es una buena opción, complicada. Yo no lo haría, pero bueno, es una opción más y hay que tenerla. Y aquí Raúl, mediocentro, si sigue a Bellingham, se hunde mucho la línea, podría ser eso otra opción. Es que Bueno, de hecho sería lo lógico, lo que pasa es que ya tiene la posición perdida. Yeah. Aquí el que inicia con Bellingham realmente es el 23, ¿vale? Entonces en este caso sí que debería ser el que inicia esa primera persecución con Bellingham. Va a ser complicado porque por piernas va a perder y porque además Bellingham inicia antes que él. Pero sí que es otra opción. Es otra opción buena, sobre todo cuando, lo que decía antes, si tenemos un jugador que nos amenaza aquí, Eric García ya va a estar más pendiente de ese jugador que tiene por delante, entonces ahí sí tiene que ser el mediocentro el que persiga, además del segundo central. Eso sí que sería lo interesante. Okay. Vale. Raúl, no sé si lo has comentado, a mí me parece clave que Bellingham está muy cerca del dorsal 23. Eso hace que el 14 ya prácticamente ya es imposible que le persiga, por ejemplo, en la ruptura. Eso es, igual que lo que comentaba de atacar muy cerca del primer central. Claro, es lo mismo que antes, pero con un medio centro. Lo mismo, eso es. Al final, si tú estás muy cerca de este jugador, te estás quitando la línea de pase directa, ¿vale? Porque si estás más aquí, bueno, puedes aparecer por delante, por detrás.
Aquí te estás quitando la línea de pase directa, pero sí que te estás habilitando, por así decirlo, que este jugador, si te vas en profundidad, no te vaya a llegar. Y ya lo estás dejando fuera de la jugada. Vale. Así que sí, realmente es lo mismo que con los centrales, en este caso. Vale, pues lo tenemos ¿no? Vamos a pasar a este de aquí. Vale, este no se ve muy bien. Tiene un poco peor de calidad. Pero bueno, nos va a servir para comentar lo que queremos. Vamos a hablar otra vez de línea defensiva. En este caso el Cartagena. Y fijaos en este gol del Sporting. Vale, ¿qué cosas podemos tener en cuenta en este caso? Fijaos quién hace el gol. ¿Vale? Hace el gol el delantero del Sporting, que está en el intervalo entre central y lateral. ¿Vale? Está entre central, entre segundo central y lateral derecho del Cartagena. ¿Vale? ¿De quién es el error aquí? ¿De quién diríais que es el error aquí a nivel defensivo? Alguien que se anime. Aquí no está nada mal, aunque lo digáis mal, no hay ningún problema, que estamos del lateral. Eso del es. lateral, porque hay alguien Eso que es. le rompe, ¿no? Al central, alguien de segunda línea, creo. Eso es. En este caso, lo que comentábamos antes, es decir, si te están atacando un intervalo, el jugador que ataca el intervalo es siempre del jugador que lo está viendo por delante. En este caso lo está viendo por delante el lateral. Aquí el central lo tiene a espalda. El central lo que no puede hacer es irse hacia atrás para quedarse con el delantero y dejar un intervalo enorme entre los dos centrales, ¿vale? Porque eso no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, aquí el delantero lo hace muy bien, busca la espalda del segundo central, le gana la posición al lateral, y en este caso el lateral, ¿qué debería hacer el lateral en este caso? Muy sencillo. Cerrar por atrás. Eso es. Venir por detrás del delantero, cerrarlo, marcarlo bien, incluso puedes meterle un empujón, intentar que se te vaya por detrás, ¿vale? Que te atacan la espalda, vamos a ver ahora cómo lo podemos hacer. Pero además, si no tienes ninguna amenaza por detrás, aquí tienes que venir y cerrar delante, es decir, cerrar el intervalo, ganarle la posición. Bueno, es que solo está pendiente de la pelota y pierde la referencia del delantero. Ese es el problema. Es decir, está solamente mirando a la pelota. Y de hecho es bastante grave en este caso porque realmente el delantero está por delante. Es decir, tú estás viendo la pelota y de reojo estás viendo al delantero que lo tienes aquí delante. O sea, no hay perdón en este caso. O sea, no debería ser el problema. Lo que dices tú, en este caso, ¿qué tiene que hacer? Viene por delante, ¿vale? Luchas un poco cuerpo a cuerpo, suave, ¿vale? Para que no te piten penalti, lógicamente, pero lo molestas lo suficiente como para que se te ponga detrás. ¿Qué pasa cuando se te pone detrás? Que tú la posición la tienes ganada. Tienes el problema de que ahora no lo ves. Ahora está detrás, ¿vale? Pero en este tipo de situaciones, ¿qué pasa? Un centro desde esta zona va a venir con la curvatura suficiente, va a tener que superar al segundo central, que ya es complicado, ¿vale? Entonces, en este caso, imaginaos que el delantero lo echamos hacia atrás, le ganamos la posición como laterales. Este centro ya va a ser probable que el segundo central te lo despeje. Probable, en este caso no pasa, pero si nos colocamos por delante del delantero, 75% de probabilidades de que lo despejemos nosotros como laterales. ¿Cómo lo podemos despejar? Si nos viene por delante el balón, si nos queda aquí delante, lo atacamos, lo despejamos, lo echamos a banda, cuidado con el centro por aquí, pero o si no, incluso peinándolo hacia atrás, ¿vale? Tenemos varias opciones. ¿Qué pasa si el balón nos queda justo encima o incluso nos supera? ¿Qué podemos hacer en este tipo de situaciones cuando no somos ganadores? Aquí tenemos el problema de que el delantero está viendo el balón de cara y nosotros tendríamos el balón encima o casi hacia atrás. Es decir, saltar hacia atrás es más complicado que hacia adelante. El delantero tiene las de ganar. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Bueno, punto número 1. Si el delantero es muy superior físicamente, se le aplaude. ¿Qué vamos a hacer? O sea, al final tampoco podemos hacer... no podemos defender la acción al 100%, ¿vale? Lo que digo siempre, ser defensa es mucho más complicado que ser atacante, en mi opinión. Pero una de las cosas que sí que podemos hacer es, si tenemos al delantero detrás y el balón nos queda encima de la cabeza o nos queda un poco hacia atrás, lo que sí que podemos es dar como un empujón hacia atrás, es decir, intentar desestabilizar al jugador.
Nunca te van a pitar penalti por dar 2-3 pasos hacia atrás y dar un empujón con la espalda. O sea, no lo vi en mi vida. Sería prácticamente imposible que te piten penalti de esa forma. Entonces, si tú sabes 100% que tienes al jugador detrás, no lo estás viendo, pero lo estás sintiendo, lo acabas de echar tú hacia atrás con ese movimiento, al final lo que vas a conseguir con eso es desestabilizar, que es lo que queremos. Un delantero suele ser más fuerte por alto, depende del delantero. En este caso tampoco es tan alto este del Sporting, pero bueno, un delantero suele ser bastante más fuerte que un lateral, generalmente, ¿eh? Entonces, en esta situación, pues si el lateral sabe que tiene las de perder en el duelo 1 contra 1, vamos a intentar meter espalda, vamos a intentar empujar un poco, si nos queda el balón aquí encima, que es muy complicado, y a partir de ahí intentar desestabilizar, que es lo que podemos hacer. Tampoco podemos hacer mucho más, pero en este caso ya veis, no gana la posición, no molesta, no la defiende nada bien la acción, ¿vale? Así que bueno, ahí lo tenéis. Otro ejemplo de línea defensiva. Bueno, ¿algo más que comentar o pasamos al siguiente? Este tampoco tiene mucho, tiene el tema del lateral, pero bueno, no hay mucho más que comentar. Vale, vamos al siguiente entonces. A ver si lo encuentro, que es uno del Sevilla. No, este es el de River. Este también es de River. Este también, si no me equivoco. A ver dónde está. Vale, este de aquí. Vamos a ver la jugada. Y luego la comentamos. Vale, fijaos que recibe ahí el lateral. En profundidad. Pase atrás y gol de Isaac Romero. Cosas a tener en cuenta en esta jugada. Vale, ¿qué podemos tener en cuenta? Lo primero, este tipo de desmarques, ¿vale? Que hace Pedrosa aquí, número 3. Este tipo de desmarques en profundidad, en el intervalo entre central y lateral, de hecho lo hace 2 veces. La primera no se lo da, sale del fuera de juego y ahí sí. ¿Vale? Son muy interesantes. ¿Por qué son tan interesantes? Porque al final, si tenemos una amenaza por fuera y además metemos una amenaza por dentro, en el intervalo, este suele ser más bien un interior. Aquí están cambiados, probablemente este sea el extremo y aquí está Pedrosa, que es el lateral. Pero bueno, lo más normal es que aparezca un interior por esta posición. Si conseguimos meter el balón aquí ya sabéis que hay mucho peligro. Es decir, estas zonas de línea de fondo, tenemos opción de meter pase atrás y tenemos opción de ponerlo picado al segundo palo. ¿Vale? Entonces, como digo, esta es una situación, este momento de atacar el intervalo es una situación muy buena porque sueles llegar bastante cómodo a la línea de fondo. En este caso no le hace falta llegar a la línea de fondo, pero sí que llega a una zona bastante interesante. Entonces, en esta situación, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero, que no lo comenté, es lo que decíamos en la primera acción. Pase y desmarque por el mismo intervalo, dejo correr, no me complico. Dejo entrar el balón y ya me queda colocado para poder ponerlo. En este tipo de situaciones, ¿vale? Sobre todo cuando el balón está un poco más adelante, más en línea de fondo, lo que decía. Tenemos 2 opciones. La primera es meter un balón atrás, ¿vale? Que aparezca alguien de esta segunda línea, que se descuelgue el delantero, que aparezca uno de los centrocampistas. O bien, el portero en este tipo de situaciones suele estar más al primer palo, ¿vale? Sobre todo estoy hablando de situaciones donde el balón llega más a línea de fondo, ¿eh? Pero como el portero suele estar bastante en el primer palo cubriendo, es muy interesante poner ese balón pinchado al segundo palo. Porque el portero lo más probable es que lo supere, no llegue, y si aquí aparece alguien al segundo palo, pues tenemos bastante opción de hacer gol. En este caso, como no está en línea de fondo, sí que la mejor opción en este caso es ponerla atrás, ¿vale? La pone atrás y remata Isaac Romero solo. ¿Cómo se genera el espacio Isaac Romero? Fijaos ahí el empujón. Toque atrás a Blind, ¿vale? Se despega de él y tenemos 2 opciones aquí como delanteros. La primera es aguantar en la misma línea que la defensa y meternos hacia adelante, intentar empujarlos lo máximo posible hacia la línea del área pequeña y que aparezca alguien por detrás, liberar ese espacio, ¿vale? De segunda altura del área. Otra opción es ser nosotros mismos quienes nos quedemos enganchados en esa segunda altura de área.
¿vale? En vez de esperar que aparezca alguien por detrás, pues nos paramos nosotros, nos quedamos en esta zona de punto de penalti y a partir de ahí podemos rematar, ¿vale? Fijaos ahí cómo se lo genera él mismo. Vale, inicia pegado a él, lo despega con un empujón. Blind al final lo que tiene que hacer es mantener la línea con el primer central. Isaac Romero aprovecha que queda un espacio bastante grande atrás. Pedrosa lo lee bien, le mete el pase cortado hacia atrás y a partir de ahí puede rematar con Raúl, bastante tranquilidad. perdona. Sí, dime. Mal defendido también por medio centro defensivo que no sigue la carrera, ¿no? Ahí en balcón del área. ¿Cuál me dices? Es que están Vemos bastante ahí cambiados todos. la entrada de segunda línea del jugador del Sevilla en la frontal. Ahí, justo. Sí. Mal defendido por ese, Sí, porque se le mete entre los dos pivotes y podía llegar el balón perfectamente a esa segunda altura. Totalmente, lo que comentaba, es decir, tenemos las dos opciones, o que sea el delantero quien se descuelgue o que aparezca alguien por detrás. Y en este caso, como mediocentros defensivos, tenemos que estar vivos al 100% de que no se nos escape alguien y nos llegue en segunda altura. Totalmente. Ahí ves que Portu se queda en la frontal totalmente quieto y no está cerrando esa zona. Una vez vista la clase, te recuerdo que tienes aquí abajo mi Instagram y una clase gratuita para que puedas empezar a formarte como analista individual. Y si quieres ir un paso más allá, que sepas que estamos abriendo 2 plazas del programa de análisis individual para las 2 personas que mejor nos encajen en él, ¿vale? Entonces, como digo siempre, más de 200 alumnos ya se han formado con nosotros, más de 200 alumnos ya están trabajando, ya tienen oportunidades como analista individual con sus propios jugadores, sin esperar por oportunidades en clubes, sin esperar por esas llamadas que a veces nunca llegan por parte de los clubes y con esas oportunidades que no son del todo interesantes, ya sea a nivel económico o de localización. Así que si quieres trabajar de forma online, generar ingresos desde tu casa trabajando con tus propios jugadores y sin depender de clubes, recuerda que tienes abiertas 2 plazas para la formación. Ponte en contacto con nosotros, veremos tu perfil y si nos encaja, evidentemente vas a poder formarte con nosotros, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo.